Las personas que habitan en diversas geografías, al igual que tú, comparten los mismos derechos. Estos se adquieren por el simple hecho de haber nacido. Son inherentes al ser humano. La determinación de que todos, sin excepción, tengamos los mismos derechos se debe a la indefensión por la que algunas personas tenían. Para que tú hagas valer tus derechos, es necesario que los conozcas, porque ante una situación inesperada o desconocida, debes tomar en cuenta que no estás solo. Este recurso jurídico te protege. Saber cómo surgieron también es básico, porque estos derechos se lograron a través de la lucha de personas con un alto valor y espíritu de libertad. Gracias a su dedicación, hoy contamos con una sociedad más justa y equitativa. En la actualidad, sabemos que los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de las personas. Significa que no pueden ser restringidos o revocados derechos por las leyes humanas. Actualmente existe el derecho a nacer, pero también a tener una nacionalidad, una familia, casarse, tener un trabajo, recibir educación e incluso a jugar, acción que muchas personas por diversos motivos no pueden realizar. El esfuerzo de la Organización de las Naciones Unidas de que radique el respeto en cada uno de estos derechos es invaluable. La Organización No Gubernamental de Desarrollo también contribuye en pro de los derechos para favorecer el desarrollo de la humanidad. Para saber más acerca del tema, hagamos un retroceso en la historia. En el pasado no existía el valor del respeto por las personas. No había igualdad entre quienes estaban en el poder a niveles inferiores. Solo unos cuantos tenían apoyo de quienes imperaban. El resto de ellos eran discriminados, sometidos y explotados. Ante estas circunstancias, las personas sucumbían y eran reemplazadas por otras de inmediato. Con el paso del tiempo, en la época que dominó Ciro el Grande, las cosas empezaron a cambiar para el pueblo. Cuando este rey conquistó Babilonia, liberó a todos los esclavos de la ciudad, permitiéndoles incluso profesar la religión de su elección. La proeza de este conquistador se extendió a distintos lugares como Grecia, la India y Roma. De estos sitios, en Roma por ejemplo, las personas empezaron de forma natural a seguir leyes, pero esta situación no fue suficiente para que se decretaran derechos a su favor. Los abusos y tiranía continuaron y el pueblo seguía sojuzgado. Para el año 1215 después de la era cristiana, los derechos de las personas retomaron fuerza. En Inglaterra, por ejemplo, se expidió un documento denominado la Carta Magna. Este hecho fue importante, sin duda, para los derechos humanos. Este documento fue considerado oficial. En él se mencionaban muchos derechos, entre ellos el derecho de la Iglesia de ser libre de la intervención del gobierno, la libertad para poseer y heredar propiedades, la protección de impuestos excesivos, los principios legales e igualdad de la ley y la libertad de comercio. Para el pueblo, estos derechos no eran suficientes, y las demandas siguieron junto con levantamientos sociales. Las guerras internas continuaron y se intensificaron contra el imperio inglés, sucumbiendo. Los rebeldes británicos obtuvieron el triunfo y con ello su independencia. En aquellos momentos América aparecía en el mapamundi y las travesías se trazaban en él. Sin embargo, Europa no dejaba de ser noticia. Francia quería independizarse de la monarquía. Los líderes de la revolución apelaban a los derechos naturales propios de los ciudadanos. Su manifiesto, colmado de peticiones, expresaba el derecho a tener una nación libre. Los hechos violentos que en ese país se dieron, aunados a otros, llevó a la firma de documentos internacionales. Pero eso solo se daba en Europa. Más adelante las conquistas a nuevos territorios no se hicieron esperar, así como la ambición, deshumanización y tiranía que este hecho representaba. De manera posterior, con la presencia de las guerras mundiales, el horror y sufrimiento recayó sobre miles de personas. Con Hitler al mando en la última guerra, el exterminio de diversos grupos de personas consideradas como inferiores e indeseables se sumaron por miles. Con este desenlace, la comunidad internacional de las Naciones Unidas se vio conmovida y tomó decisiones para hacer un frente en contra de estas acciones inhumanas y recuperar la fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana.
Los miembros de las Naciones Unidas, bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, mostraron al mundo por primera vez la Declaración de los Derechos Humanos, acta que hace énfasis en los derechos para todas las personas. Para reflexionar, si retomamos lo estipulado en la Revolución Francesa, podemos darnos cuenta que los derechos naturales a los que aspiraban en esa época son los mismos que se reflejan en los derechos humanos que hoy conocemos. Con la diferencia que en la actualidad estos derechos están respaldados por los acuerdos internacionales y las leyes de cada país. ¿Tú sabes a qué hace referencia el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes ahí se señalan, así como los relativos a la trata de personas, a los agravios a periodistas y defensores civiles humanos, de las personas adultas mayores y a migrantes, entre otros. Con respecto a esta última subdivisión, México es un país que cuenta con una alta población de personas migrantes y un flujo migratorio de sur a norte de personas de países vecinos con su frontera sur. Las causas de la migración de estos grupos pueden ser distintas. La de índole laboral es la más común en ellos. El deseo de mejorar la economía y estabilidad a través de un empleo es lo que los motiva a salir de su país. Al trasladarse, incluso sin documentos migratorios, ponen en riesgo su integridad en diversos sentidos. Por lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza su tránsito por el territorio, señalando que los migrantes gozan de derechos reconocidos en la Carta Magna, así como de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado. De la misma manera, menciona garantías de protección cuyo ejercicio no podrá restringirse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. La libertad de tránsito, el derecho a no discriminación y asistencia consular son tan solo algunos de sus señalamientos. Debido a que el tema es amplio pero importante, te invitamos a conocer a fondo los derechos humanos de las personas migrantes, que se encuentran sustentados en la Ley de Migración, publicada el 25 de mayo de 2011. Al hacerlo, descubrirás el sentido de brindar ayuda y orientación a personas que, como tú, son humanos.